Hola Ulises, ¿cómo están? En el video de hoy vengo a responder a esa pregunta que seguro se hacen cuando están por comer una porción de pizza un sábado por la noche y se preguntan qué es la edad de los metales, cuáles son sus características y cuáles serán sus etapas. Así que comencemos por el principio. Cuando se habla de la edad de los metales, comúnmente se incluye tanto a la edad de bronce como a la edad de hierro en un único lapso histórico. Se caracteriza lógicamente por el inicio del manejo de los metales y de la metalurgia por parte de la humanidad. Esto marca el fin de la llamada Edad de Piedra al término del periodo Neolítico, de modo que la edad de los metales se extiende entre el año 6000 a.C. y el año 1000 a.C. aproximadamente, marcando así el fin de la prehistoria, como ya hemos visto en videos anteriores. Como ocurre con otras clasificaciones de la prehistoria, debemos notar que este margen de tiempo está establecido en términos convencionales, como una simplificación de trabajo, y no es una verdad científica, ya que los procesos civilizatorios se dieron de manera muy distinta dependiendo de la región geográfica a la que hagamos referencia. Por eso a menudo se piensa la edad de los metales como una clasificación de la prehistoria europea y asiática, puesto que hubo civilizaciones que apenas conocieron la metalurgia, como fueron las nativas originarias de América. Ahora bien, tenemos que hablar de cómo inicia la edad de los metales, la cual marca un comienzo en una época difusa. Las primeras evidencias de fundición del cobre están datadas alrededor de los años 5000 a.C. y son los primeros registros de la conciencia del manejo del metal. Esto ocurrió en Europa, en los Balcanes, a mediados del quinto milenio a.C. y se extendió a lo largo del continente durante los siglos siguientes. En ese entonces ya la mayoría de la humanidad llevaba una existencia sedentaria, sustentada en la agricultura, y desde el Neolítico se empleaban metales martillados en la cotidianidad. De manera que es realmente la fundición de los mismos lo que caracteriza a esta nueva etapa civilizatoria. Ya hablando de lo que tiene que ver con las características, en teoría la edad de los metales se rige por la lógica del descubrimiento de nuevos y mejores minerales que se sustituyen los unos a los otros a medida que la humanidad aprenda a forjar mejores herramientas con ellos. Armas, escudos, armaduras, utensilios de toda índole son ejemplos de estas herramientas. Así el cobre es el primero en ser empleado, luego el bronce y finalmente el hierro. Sin embargo, la edad de los metales no fue únicamente un periodo de descubrimiento de la siderurgia, sino que abarcó enormes descubrimientos civilizatorios y culturales. Entre ellos, en algunas regiones ya se utilizaba la escritura, de modo que en esas regiones es complicado aplicar esta distinción entre la edad de los metales y la entrada propiamente a la historia antigua, como hemos visto en videos previos sobre la periodización de la historia. Por ejemplo, en la Mesopotamia y Egipto se desarrollaron las primeras formas de escritura al mismo tiempo que el bronce era ampliamente utilizado. Sin embargo, nunca se produjo la sustitución por el hierro, ya que dicho elemento era escaso en la región. En cambio, en el África subsahariana se pasó directamente al manejo del hierro sin conocer primero el cobre y el bronce. Por ende, lo que usualmente entendemos por la edad de los metales es diferente para cada región, debido a sus particularidades, en lugar de constituir un criterio universal en la historia de la humanidad. Dentro de la edad de los metales vamos a encontrar diversas etapas, que se distinguen entre sí por el elemento metálico predominante, aunque como vimos ya, algunas regiones eran abundantes en unos y carecían de otros. En primer lugar nos encontramos con la edad de cobre, el cual fue uno de los primeros metales conocidos por la humanidad, empleado en su estado nativo, moldeado mediante el martillado y el batido en frío, hasta que posteriormente se descubrió la posibilidad de fundirlo. Tiempo después, gracias al descubrimiento de la cerámica, se procedió a fundirlo y alearlo con otros elementos, como arsénico y luego con estaño. Esto último muy importante porque dio origen al bronce. En este periodo de límites difusos entre el fin del Neolítico, alrededor del 6500 a.C., y el inicio de la Edad de Bronce alrededor del 3000 a.C. Luego nos encontramos con la Edad de Bronce. Gracias al descubrimiento mencionado de la aleación del cobre, surgió uno de los metales más ampliamente empleados y más versátil en esa época, el bronce, cuya importancia en la confección de herramientas, armas, vasijas, platos,
utensilios y ornamentos fue inmensa. En este periodo además se dan los primeros sistemas de protoescritura o de ideogramas, dependiendo de la región del planeta. Sus límites establecidos aproximadamente marcan el inicio alrededor del 3000 a.C. y su fin al iniciar la Edad de Hierro, más o menos en el 1500 a.C. Por último nos encontramos con la Edad de Hierro, en el cual tenemos la sustitución del bronce, un metal relativamente blando, por la dureza del hierro que le dio la ventaja en muchas situaciones a las civilizaciones que se desarrollaron en geografías donde abundaba este material. La del hierro es la forma más sofisticada de metalurgia de la prehistoria e hicieron de él un material codiciado y exquisito en la época, desplazando al bronce como mineral únicamente decorativo. Este periodo inicia con el término de la Edad de Bronce en el 1500 a.C. y tiene fin en distintos momentos dependiendo de la región y de la civilización, con el ingreso a la historia propiamente dicha tras la invención de la escritura, cosa que ocurrió en Europa alrededor del 550 a.C. En resumidas cuentas, si tenemos que hablar de características principales de la edad de los metales, tenemos que hablar del trabajo de metales como el cobre para la creación de utensilios, herramientas para arar la tierra, decoración y joyas como accesorios. También tenemos dentro de la agricultura, que se incrementó y mejoró con el uso de herramientas de piedra y de metal, además de técnicas innovadoras como los canales de riego. El descubrimiento, por supuesto, de la mezcla de metales a través de la fundición de dos o más elementos. El uso de diversos metales como los que ya vimos, además contando con el oro, la plata, el estaño y el plomo. Y ya contando con algunas características que venían de etapas previas como Neolítico, tenemos la invención de la rueda, además de que también tenemos a las tribus ya en un estado de sedentarismo que aumentaron en cantidad y en densidad de habitantes, lo que dio origen a las primeras ciudades, la mejora en la edificación de viviendas y en especial de grandes templos a través de los megalitos, que consistieron en enormes bloques de piedra erigidas mediante algún sistema de elevación. Y por supuesto la principal característica que va a tener esta etapa es el inicio de la metalurgia, que ya va a ser un oficio que se expandió de manera gradual y lenta por todo el mundo. Cabe destacar que durante la Edad del Hierro el ser humano creó diversos inventos que le permitieron realizar un gran salto evolutivo. Entre los inventos más importantes de esta era podemos destacar al horno de piedra, la cerámica, la fabricación de armas y armaduras para enfrentamientos bélicos, los tejidos, los canales de riego para abastecer a las grandes cosechas, el molino de granos para moler cereales, las primeras embarcaciones de troncos y luego con una especie de vela para ser impulsadas por el viento que se permitían transportar elementos pesados. Se estima que fueron creados por los egipcios. Y también por último tenemos el calendario solar. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante y les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a darle me gusta al video y suscribirse al canal para ayudarme a seguir creciendo. Y como ya saben, hasta otro dato de color.